Dice la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios, mis hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las escrituras, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que nos ayuda, Señor. Que nos ayuda a hablar tu palabra, a anunciar tu evangelio, Señor, con denuedo, con respeto, con temor, con reverencia, Señor. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, que convierte el alma, que transforma nuestras vidas y por quien nosotros podemos creer y tener fe cada día más, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a aplicar tu palabra, Señor, a vivirla, a entenderla, a comprenderla y que more en nuestro corazón, Señor, y dé fruto como tú lo dispongas, Señor, y como nosotros también nos entreguemos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. El domingo pasado, mis amados hermanos, quedamos en que estuvimos hablando de qué, mis hermanos. ¿Cómo es la fe sin conocimiento? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de la fe sin conocimiento y cómo por tener fe, pero sin conocimiento de la palabra de Dios, mis amados hermanos, pues se crean muchas doctrinas distorsionadas y falsas que no están fundamentadas en la palabra de nuestro Señor, en la palabra de nuestro Dios. Y es algo en lo cual todos nosotros debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque todos podemos, mis amados hermanos, caer en algún momento, en alguna práctica, en alguna doctrina, en algo que no va conforme a la palabra de Dios, que no va conforme a la sana escritura o a la sana doctrina de nuestro Dios. ¿De dónde viene la sana doctrina, mis amados hermanos? La sana doctrina viene directamente del Señor Jesucristo. Viene del cielo, mis amados hermanos. No es terrenal, la palabra de Dios no es terrenal, sino celestial. Que fue inspirada, mis amados hermanos, por el Espíritu de nuestro Dios en los hombres y mujeres que dejaron las Escrituras. Sí, mis hermanos. Pero fue inspirada directamente por nuestro Señor, fue inspirada por nuestro Dios, por lo cual, mis amados hermanos, nosotros debemos procurar hacer todo lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando, mis amados hermanos, acerca de la madurez espiritual. Ya hemos visto, ya esta es la tercera parte y la última, mis amados hermanos, de congregados para la madurez espiritual. Es la tercera parte. Y yo quiero leerles, mis amados hermanos, estos mismos versículos en la versión traducción en lenguaje actual. Efesios 4, versículo 11 al 16. Dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. El Señor Jesucristo es el que da esa capacidad, mis hermanos. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, ¿cuántos formamos la iglesia? Amén, mis hermanos. Todos nosotros. Para que los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. O sea, lo que dice aquí el apóstol Pablo es que todos debemos servir y todos debemos, en la manera que Dios nos llame, tener la capacidad de instruir a otros creyentes.
Para eso es la iglesia, para eso debemos estar congregados. Sigue diciendo la palabra, así seremos un grupo muy unido. ¿Cuántos queremos una iglesia unida? Amén, mis hermanos. Todos queremos una iglesia unida. Aquí dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. ¿Y todo lo que nos falta en qué está hablando? ¿En lo material? Es lo que está hablando al contexto, la instrucción, mis hermanos, la madurez, la edificación, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios. Que no nos falte nada, o sea, no nos podemos quedar solamente con la mitad del conocimiento de lo que es la palabra de Dios y dejar la otra mitad a un lado. No, tenemos que tener todo el consejo de Dios, saber todo el consejo de Dios, mis amados hermanos, que no nos falte nada de lo que debamos saber de la sana doctrina o del Señor Jesucristo. Seremos perfectos, dice la palabra. Seremos perfectos, pero perfectos ¿en qué? En la madurez, mis hermanos. En el saber, mis amados hermanos, discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Como dice en Isaías, ¿sí? Que muchos ya no distinguen, ya no se sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A lo dulce le llaman amargo, a lo amargo dulce. Hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. ¿Y eso debido a qué, mis amados hermanos? A que algo falta. A que algo hace falta de conocer la palabra del Señor, de conocer a Dios o de estar bien instruido en la sana doctrina, mis amados hermanos. ¿Seremos maduros o perfectos? Como lo dice ahí. Como lo es Cristo. Por conocer al Hijo de Dios, 1, y por confiar en Él, 2. Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en el Hijo de Dios. O sea, en la versión de la Reina Valera dice, por el conocimiento del Hijo de Dios y por la fe. Y ya vimos el domingo pasado qué es lo que es tener conocimiento sin fe. No, fe sin conocimiento. Hoy veremos conocimiento sin fe. ¿Sí? Estuvimos ya viendo el domingo pasado. Ambas cosas las debemos tener, mis amados hermanos. Lo uno no puede faltarle lo otro, porque algo estaría fallando. Y precisamente por eso estamos hablando de eso, mis amados hermanos. Y confiar en Él. Ya no seremos como niños. Entonces, un niño, ¿por qué es niño? Porque algo le falta. El niño, a medida que va creciendo, no tiene el conocimiento que tiene un adulto maduro. O sea, le hace falta vida, le hace falta experiencia, le hace falta conocer, le hace falta instrucción, le hace falta saber. Y nosotros en el caminar espiritual con Cristo, mis amados hermanos, congregándonos, el proceso es de constancia, el proceso es, mis amados hermanos, progresivo. El crecimiento es progresivo. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, ni llegamos a ser maduros de la noche a la mañana. Pero no nos podemos quedar como niños espirituales. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, bien sea porque falta fe o porque falta conocimiento. Alguna de las dos cosas hace falta y por eso, mis amados hermanos, los niños deciden a veces esto y después ya no quieren eso, sino que quieren otra cosa. Espiritualmente hablando también es lo mismo, mis amados hermanos. A veces no somos decididos, ni somos firmes, ni constantes, ni estables, porque o nos hace falta fe, o nos hace falta conocimiento de las Escrituras, o conocimiento del Hijo de Dios. Los niños piensan una cosa y más tarde piensan otra, dice el apóstol Pablo, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. ¿Quiénes son los que caen en las trampas, mis amados hermanos? Los que se dejan atraer por ciertas cosas sensacionalistas, emocionales, o al parecer muy bonitas o espectaculares, pero sin fundamento. Sin fundamento en el conocimiento o sin realmente una fe genuina en el Hijo de Dios, sino por razonamientos netamente humanos. De gente astuta, mis hermanos, que ponen trampas para engañar a algunas personas y hacerlos caer en una falsa enseñanza o en una distorsión. Precisamente, mis amados hermanos, nosotros nos congregamos
o estamos congregados para una madurez espiritual. Y el Señor Jesucristo dejó establecido un orden dentro de la iglesia precisamente para eso, para que todos, haciendo parte del cuerpo y unidos, podamos aprender y ser instruidos en lo que el Señor quiere y no seamos fácilmente engañados. O sea, lo que el Señor quiere es que lleguemos a una estatura, a un nivel, mis amados hermanos, que nosotros ya podamos decir si es bueno o es malo algo, si lo que nos están enseñando es real o no es real, si está en las Escrituras, no está en las Escrituras, si viene del reino de los cielos o no viene del reino de los cielos. Al Señor Jesucristo una vez le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Una vez le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor les preguntó, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿De los hombres o de Dios? Ellos quedaron, no supieron qué responder porque no tenían conocimiento. Que las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, mis amados hermanos, venían del reino de los cielos. Porque ¿quién llamó a Juan el Bautista? Dios mismo dijo, tú eres el que le preparará una voz en el desierto que preparará el camino al Señor. Pero en ese tiempo estaban todos confundidos. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Y la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Al contrario, el amor, mis amados hermanos, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, o sea, a su madurez, que es quien gobierna la iglesia. Cristo, mis amados hermanos, es quien va uniendo a cada miembro dentro de la iglesia. Si todos buscamos a Cristo como debería ser, mis amados hermanos, y somos instruidos por Él, Él mismo nos va uniendo como iglesia. Y nos va capacitando para entendernos, soportarnos y irnos dando la madurez. Según sus funciones y quien hace cada uno y el que hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor a Cristo, mis amados hermanos. Entonces, a lo que la iglesia debe llegar, mis amados hermanos, es a la madurez en el amor, cobrando siempre ánimo, fortaleza en el amor en Cristo para estar todos unidos en armonía, sirviéndole al Señor. Pues el domingo pasado, mis amados hermanos, estuvimos viendo precisamente algunas doctrinas que se dan, mis amados hermanos, cuando la fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Y hoy veremos lo contrario. Vamos a ver la otra cara de la moneda o la otra parte de la tortilla, como se dice, que es conocimiento sin fe. Y vamos a ver, mis amados hermanos, algunas cosas que el Señor nos va a enseñar en el día de hoy. El conocimiento sin fe, mis amados hermanos, también es el extremo donde no alcanzamos la madurez requerida por Dios en nuestra vida cristiana o en nuestro diario vivir en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ya que tener conocimiento, mis amados hermanos, tener conocimiento y no creer en la sustancia del conocimiento, no creer en lo que se nos está instruyendo, mis amados hermanos, de lo que conocemos de Dios o lo que conocemos del Hijo de Dios, no creerle a Él, nos lleva a vivir vidas de apariencia. Nos va a llevar vidas religiosas donde no practicamos lo que conocemos, mis hermanos. O se puede llegar también a estar viviendo, mis amados hermanos, vidas fingidas. Una fe fingida, dice la palabra de Dios. También el amor sea sin fingimiento. ¿Y por qué a veces uno vive el amor o la fe en fingimiento? Porque tiene el conocimiento, mas no cree en la sustancia misma de lo que está recibiendo, de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Vidas fingidas donde solo vivo lo que conozco delante de la congregación o delante de algún hermano que me está mirando, de alguna persona. Ahí sí vivo aparentemente en la doctrina de la piedad o en el evangelio. Pero realmente no creemos en la sustancia de lo que el Señor nos está instruyendo y nos está enseñando, mis amados hermanos.
Cuando vivimos, mis amados hermanos, el conocimiento sin fe, llegamos a vivir vidas de una manera, mis amados hermanos, de apariencia. Y una vida de apariencia es simplemente ante el ojo, ante quienes nos ven. Mas no creyendo que Dios todo lo ve y está en todo lugar, mis amados hermanos. Entonces llegamos a vivir vidas de qué tipo? Vidas en desorden, en libertinaje, o vidas guiadas o motivadas por el orgullo espiritual. Nos podemos nosotros hacer referencia del orgullo espiritual en algunos, en la palabra de Dios, como los fariseos. Cuando estudiamos nosotros Mateo 23, el Señor les hizo una reprensión bastante fuerte a los fariseos, mis amados hermanos, precisamente por eso. Porque tenían mucho conocimiento de la ley, conocían las escrituras, conocían la ley de Moisés, conocían todos los mandatos y las instrucciones, la historia del pueblo de Israel, pero realmente, mis amados hermanos, lo único que tenían era un orgullo espiritual, porque no les aprovechó la palabra de Dios, por no ir acompañada de creer exactamente en la centralidad de la palabra de Dios, de lo que el Señor estaba diciendo, lo cual quiere decir que ellos vivían vidas espirituales por apariencia, mas no realmente por amor al Señor o por amor a la palabra de Dios o por el creer o por la fe que tenían en Dios. También se llega a vivir vidas de crítica y de esterilidad espiritual, porque no hay avance, siempre la misma conducta de orgullo, siempre la misma conducta de altivez, del ego, de ser más que los demás, de conocer más que los demás. Y eso le sucedió a los fariseos, mis amados hermanos. Nosotros podemos acordarnos de cuando el fariseo que estaba allí en el templo con el publicano le dijo: yo que diezmo, que ayuno 2 veces a la semana, y este publicano, no me parezco a este publicano. Pero el Señor dijo que ese salió justificado antes que el fariseo, mis amados hermanos. Nosotros podemos ver cómo en Ezequiel 28 también vemos a un personaje, mis amados hermanos, que describe la Biblia, que tenía toda la sabiduría, tenía todo el conocimiento, pero rebelde, no le creía al Señor. Se apartó del Señor. ¿Y quién es ese personaje? El mismo Satanás, mis hermanos. La palabra de Dios dice que: oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Dice la palabra del Señor. ¿Y saben por qué cayó del cielo, mis amados hermanos? ¿Saben por qué cayó de la presencia de Dios? Porque puso su corazón como corazón de Dios. Por todo el conocimiento que tenía, por toda la sabiduría que tenía. Dice que el día de su preparación, dice que la vestidura de este personaje tenía todo tipo de virtudes, piedras preciosas. Lo describe la palabra de Dios. Si ustedes quieren buscar en Isaías 14, 12 en adelante, y en Ezequiel 28, mis amados hermanos, que nos describe precisamente cómo Satanás cayó en ese orgullo por la abundancia de su sabiduría, de sus contrataciones y de conocimiento que tenía. Se enorgulleció su corazón hasta creerse Dios, y por eso cayó de la presencia del Señor. Que nosotros no caigamos, mis amados hermanos, en lo mismo. Quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a la palabra de Dios, a Hebreos, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 4, y vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: temamos pues, dice la palabra, temamos pues, Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y vea lo que dice el versículo 2, mis amados hermanos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, y quiero que lean conmigo esa parte, por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron. O sea, conocimiento sin fe. Cuando el conocimiento está, yo sé que muchos, mis amados hermanos, en este momento estamos recibiendo ¿qué? Conocimiento, ¿cierto? Porque la palabra de Dios cuando se expone, la estamos conociendo. Precisamente por eso es conocimiento, porque la conocemos. Ya conocemos estos versículos, ya conocemos estos textos. Pero ahora, ¿qué toca hacer? Creer lo que se nos está diciendo, mis hermanos. Creer lo que estamos oyendo. Aquí en este capítulo de Hebreos está describiendo una historia del pueblo de Israel, mis amados hermanos, cuando Dios les habló al pueblo de Israel y les dio mandamientos, les mostró su poder, les mostró sus señales, los liberó de Egipto, los llevó por el desierto, mis amados hermanos, con mano poderosa, mostrándoles sus señales, su provisión, su sustento. Y todo eso es conocimiento, ¿o no, mis hermanos? Conocimiento desde la experiencia. Qué maravilla, porque ellos experimentaron directamente las maravillas de Dios, el alimento, el maná, las codornices, el agua que brotó de la peña, mis hermanos. Sus vestiduras no envejecían. Nunca les faltó. Recibían palabra de Dios, instrucción de Dios, guía de Dios en la noche y en el día. ¿Qué más queremos? Por decirlo así, o qué más querían. Y tenían conocimiento con experiencia, pero no creyeron. No le creyeron a Dios. Porque cuando llegaron al río Jordán, mis amados hermanos, ya para entrar, Moisés les dijo, Jehová me ha dicho, envía 2 espías que reconozcan la tierra y entren a poseer la tierra. Y cuando fueron y reconocieron la tierra y trajeron el informe, que es lo que estamos viendo los días martes precisamente, trajeron el informe a Moisés, a Aarón y a toda la congregación, trajeron un informe negativo. O sea, tuvieron tanto conocimiento, pero no tenían fe. No tenían fe en quién los había enviado y en quién les había hablado, mis amados hermanos. Lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que el conocimiento no basta. No basta solo con estudiar. No basta solo con leer la Biblia constantemente, aunque sí, no, ahorita no es que esté diciendo que no la lean, no. Hay que leerla, mis hermanos. Pero cuando la leamos y la escudriñemos, hay que creer lo que dice ahí. Porque es conocimiento más fe, se crea transformación de vida. Y precisamente, mis amados hermanos, nosotros nos congregamos para la madurez espiritual. Porque la transformación del cristiano, mis amados hermanos, o venir a congregarnos acá en la iglesia hace parte de la transformación de nuestras vidas. Hace parte. Y eso hace parte del conocimiento y hace parte también de la fe del Hijo de Dios. Porque ¿quién instituyó la iglesia? ¿Quién diseñó la iglesia? El Señor Jesucristo, ¿cierto, mis amados hermanos? Él fue el que la diseñó. Cuando nosotros venimos a este lugar y nos congregamos, mis amados hermanos, y somos instruidos en el conocimiento del Hijo de Dios, estamos dando evidencia de que conocemos la Escritura, pero creemos también la Escritura. El que no se congrega no cree en la Escritura porque está haciendo las cosas a su manera. Porque la palabra de Dios dice, sí, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ya tenemos el conocimiento, ya sabemos que eso lo dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero si lo creemos y hay fe, pues la fe nos lleva ¿a qué? A orar. Porque la fe sin obras es muerta. Dice la palabra de Dios también, mis amados hermanos. Entonces a estos no les aprovechó la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Caleb y Josué sí creían a Dios. Moisés y Aarón creyeron a Dios y por eso las bendiciones que vinieron por su fe, por su conocimiento y su fe. No puede faltar ni conocimiento ni fe. Ambas cosas tienen que estar en la vida de los creyentes, mis amados hermanos. Porque si falta lo uno y lo otro, se van a crear conductas que no van acordes a la voluntad de Dios. Los 2 espías, ¿qué llegaron a ser? Desanimadores de la congregación. Llevaron a rebeldía al pueblo de Israel. Se crean conductas
distorsionadas, mis hermanos. En la traducción del lenguaje actual, este versículo dice, porque nosotros oímos la buena noticia, o sea, el evangelio, mis hermanos, igual que los israelitas que salieron de Egipto, lo cual quiere decir que ellos también recibieron una buena noticia, la libertad. Y nosotros también hemos recibido la palabra de Dios que nos lleva a libertad de nuestros pecados. De ellos fue de Egipto, nosotros es del pecado, mis amados hermanos, por el evangelio. Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla. No les sirvió de nada oírla. Porque no creyeron el mensaje, dice esta traducción. No creyeron en el mensaje. Nosotros también recibimos el evangelio. Hay que creer el evangelio, mis amados hermanos. Algunos ejemplos de doctrinas de conocimiento sin fe. Conocimiento sin fe. Primera doctrina, salvación por obras. Salvación por obras. Se conocen las obras que Dios quiere, pero se le atribuyen a las obras salvación, o sea, no se le atribuye que es por fe. Si cumple los mandamientos, ganas el cielo. Cuando el cielo, mis amados hermanos, se gana es por la fe en Jesucristo. Y ya teniendo fe, la fe me lleva a las obras, como dice en Efesios precisamente capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, la fe, mis amados hermanos, en Cristo Jesús naturalmente me lleva a vivir la fe. No es que por las obras, mis amados hermanos, yo llego a ser salvo, no. Por las obras no se llega a la salvación, se llega por la fe en Cristo Jesús. Los fariseos conocían la ley, pero ignoraban la salvación por gracia. Y por eso el Señor muchas veces fue duro con ellos, mis hermanos. No basta solo con conocer la palabra de Dios o citar los mandamientos de Dios o la ley de Dios o la escritura. Hace falta creerla, mis amados hermanos. Porque esto nos puede llevar a ¿qué? Al legalismo. ¿Y qué es el legalismo, mis amados hermanos? Cuando hacemos énfasis en las obras, mis amados hermanos, en lo legalista, en los límites, en los lineamientos, pero nunca, mis amados hermanos, en la fe, en lo espiritual que tiene la palabra de Dios. Otra doctrina distorsionada, mis amados hermanos, cuando tenemos conocimiento, pero no le creemos al conocimiento, no creemos lo que el Señor nos ha dado a conocer. Que nos olvidamos o pensamos que lo espiritual, mis amados hermanos, es solo simbólico o emocional. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que negamos que todavía puedan suceder milagros. Que negamos la obra del Espíritu Santo, porque en muchos lugares, mis amados hermanos, se dice que ya los milagros ya no hacen parte de la obra de Dios. Que no, eso se vio fue con los apóstoles o se vio con el Señor Jesucristo. No, mis amados hermanos, todavía el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros, obras y maravillas, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos, mis amados hermanos. Otra doctrina, mis amados hermanos. La importancia es tener la doctrina correcta, no importa la vida que llevemos. Y precisamente, mis amados hermanos, sí importa la vida que llevamos delante de Dios. Algunos dicen, pero es que el Señor mira mi corazón. Pues más temor deberíamos tener, porque ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios en el corazón? Eso en vez de causar algo bueno, antes más nos pone la espada aquí en el cuello, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si yo digo, es que el Señor ve el corazón y no mi apariencia ni lo que hagamos, pues imagínense cómo el Señor entonces puede ver un corazón que no le importa sus frutos que son nacidos del conocimiento. Porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Lo cual quiere decir que los hechos sí importan. No solamente que
solamente Dios ve el corazón, pero la gente ve lo que yo hago. Y Dios ve también lo que yo hago, mis amados hermanos. Y nosotros debemos tener testimonio. Entonces es conocimiento acompañado con fe. Porque usted podrá decir, el Señor mira el corazón. O sea, yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, y yo no, mi Jehová es mi pastor. Pero no creemos a lo que tenemos o lo que hemos recibido en el corazón, al conocimiento. Y hacemos de un lado lo que estamos viviendo, lo que podemos aplicar con la palabra, con el conocimiento, por medio de la fe, mis hermanos. La gente que defiende teológicamente, mis amados hermanos, o las personas que defienden la sana doctrina, es muy importante. Pero hay muchas personas que defienden el conocimiento, la sana doctrina, con orgullo, con juicio, con frialdad. Y muchas veces, mis amados hermanos, hasta con pecado oculto. Eso ya solamente le compete al Señor y a usted. No nos compete a nosotros decir ese tipo de cosas. ¿Qué tal persona tiene? No, porque todos, mis amados hermanos, en algún momento podemos fallar. Y una persona que tiene conocimiento, pero no cree o no tiene fe, mis amados hermanos, llega a un nivel o a una estatura que cree que está superior a todo el mundo, y cualquier cosa que haga el hermano, de una vez le caen encima. Lo pisotean, hablan mal de él, murmuran, y muchas veces lo ignoran y lo desprecian, hasta lo rechazan. Cuando el Señor nos instruye es a lo contrario, mis amados hermanos, a corregir con amor, a acercarnos más para que pueda volver al Señor. Otra doctrina, mis amados hermanos, nacida del conocimiento sin la fe. Enseñar mucho pero sin amor. Mientras diga la verdad, no importa cómo trato a los demás. Pero hay que decir la verdad. Pero eso es lo único que importa. Conocen bien la doctrina, pero usan la verdad como arma, mis amados hermanos, para destruir. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:2 precisamente algo acerca de eso. Dice, si no tengo amor, nada soy. Y ahí dice, tú puedes tener doctrina, saber, tener los dones, hablar en lenguas, ser profecía, ser el más servidor de la iglesia, darle bienes a los demás, hasta un ser quemado por los demás, morir por los demás, pero sin amor, nada soy. Entonces hay conocimiento, hay experiencia, pero no hay fe. Porque el conocimiento, cuando se cree, me lleva a tener una actitud totalmente diferente, mis hermanos. Ya no de orgullo y de altivez, sino de humildad, sencillez y amor para con mis hermanos. La confesión, mis amados hermanos, pero sin obediencia. Solo necesitas creer, pero no obedecer. Es una doctrina también falsa, mis hermanos. Afirman doctrinas ciertamente correctas, pero sin fruto, mis amados, sin obediencia. Sin fe, mis amados hermanos, en lo que se nos está enseñando. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, hay confesión. Y hay palabras de aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, y hay un lenguaje cristiano y hay un lenguaje espiritual. Pero cuando vemos realmente, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene conocimiento de que yo soy Señor. Como por ahí también una vez el Señor les dijo, ¿ustedes por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, ¿qué quiere decir, mis amados hermanos? Ustedes conocen y saben que yo soy Señor, y ciertamente lo soy, dijo el Señor Jesucristo. Soy el Salvador, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías. Pero este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos? Porque no le creemos o no le creemos realmente al Señor lo que Él nos dice. Y llegamos a tener conductas inapropiadas, mis amados hermanos.
La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos cita precisamente a estas personas que tienen conocimiento pero sin fe. Y si falta lo uno y falta lo otro, no llegamos a la madurez espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, mis amados hermanos. Nosotros no debemos ser, mis amados hermanos, como los niños, que les falta crecimiento, niños espiritualmente hablando, ¿no? Que son fluctuantes, que no saben lo que quieren, ni dónde están, ni para dónde van. Muchas veces porque les falta conocimiento, porque les falta fe. Pues en este caso que estamos hablando, que hace falta fe en el conocimiento. Porque eso nos lleva, mis amados hermanos, ¿a qué? Muchas veces yo puedo en este lugar, mis amados hermanos, vivir vidas aparentemente muy espirituales, llenos del Espíritu Santo, llenos del gozo de Dios, y canto al Señor y alzo las manos al Señor. Pero cuando salgo de aquí, mi conducta cambia de una vez inmediatamente con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Tanto que afuera no saben que yo soy cristiano, porque cristianos saben solamente los que están aquí. Pero cuando salimos nadie conoce que nosotros somos cristianos. Y recordemos que los cristianos de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, ellos los llamaron cristianos no porque ellos dijeran que eran cristianos, sino por la vida que llevaban. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento, pero creían en el conocimiento que habían recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, mis amados hermanos. Hay muchas personas que citan mucho la Biblia, citan mucho las Escrituras, mis amados hermanos, pero se caen en doctrinas erradas y distorsionadas por falta, mis amados hermanos, de fe, de discernimiento, mis amados hermanos. No llegamos a conocer lo que es exactamente bueno y malo. Y eso es peligroso, mis amados hermanos, porque no alcanzamos la madurez que el Señor quiere que nosotros vivamos. La congregación, mis amados hermanos, debe estar unida. Y para estar unida, mis amados hermanos, se requiere que todos los que están congregados alcancen la madurez, mis amados hermanos. No solamente en conocimiento, sino también en fe. Porque muchos queremos estudios, teología, estudios y muchas prédicas y muchas cosas, mis hermanos, y es muy importante, ciertamente, porque nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Pero no hay que inflarnos y no creer en lo que estamos recibiendo. Amén, mis hermanos. En 1 Corintios 1:10 dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, en el mismo conocimiento y en la misma fe. Que estéis plenamente todos unidos en eso mismo. Todos debemos conocer la palabra, todos debemos conocer y tener experiencias con Dios, mis amados hermanos. Pero todos también debemos crecer en lo que creemos, en lo que estamos recibiendo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así podremos estar todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, según el Señor Jesucristo. Si nos falta fe o nos falta conocimiento, eso nos puede llevar a extremos, mis amados hermanos, y los extremos, Dios no quiere que nosotros estemos en ningún extremo, sino que seamos cristianos llenos del conocimiento de Dios, pero llenos de la fe de Dios, precisamente para que lleguemos a un equilibrio en nuestro trato con nuestros hermanos. Si hay solo conocimiento, cuando un hermano se acerca y ese hermano no tenga el mismo conocimiento que yo llego a tener, y falta fe, falta creer en lo que conozco, créame que mi actitud con el hermano que aparentemente no conoce, no va a ser la mejor, porque lo va a empezar a menospreciar, lo voy a empezar a rechazar, lo voy a empezar a juzgar. ¿Y eso qué va a crear? Desunión, va a crear división. Pero cuando yo conozco y creo, mis amados hermanos,
voy a llegar al equilibrio en la madurez que quiere Dios que yo tenga. Y entonces yo conozco que ciertas cosas de la palabra de Dios y sé que el hermano de pronto está en un proceso y está hasta ahora en crecimiento, entonces como yo conozco, pero también sé que en mi corazón creo lo que conozco, yo sé, no, pues él va a alcanzar el mismo conocimiento de pronto. No tiene el mismo conocimiento en algunas cosas que de pronto yo sí puedo tener por la misericordia del Señor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tenerle paciencia, lo voy a soportar, oro por él, lo acompaño, me acerco a él y lo voy a instruir para que él llegue al crecimiento en el conocimiento y en la fe. Y precisamente eso es lo que se hace dentro de la iglesia, mis hermanos. Y los que han sido llamados a servir en la iglesia, eso es lo que debemos manifestar. Una madurez espiritual equilibrada, mis hermanos. No que porque yo estoy acá tocando el instrumento, que no es que lo toque muy bien, no es que lo toque muy bien que digamos, mis hermanos, y yo no es que cante muy bien que digamos, no porque yo estoy aquí y les estoy compartiendo la palabra, ya tengo el conocimiento y tengo la experiencia en el servicio con el Señor, eso no quiere decir que yo sea algo más que ustedes. No. Todos estamos en el mismo crecimiento. Yo fui rescatado por el Señor, tuve experiencias con el Señor, Dios me libró de algunas cosas y estoy en crecimiento, así como ustedes también están en crecimiento, mis hermanos. ¿Tengo el conocimiento de algunas cosas? Sí. ¿Me faltan muchas cosas? Sí. ¿Creo algunas cosas del Señor? ¿Me falta creer algunas cosas del Señor? También. Pero eso no quiere decir que porque yo conozco, mis amados hermanos, o tengo fe en el Señor, a los que están llegando de pronto nuevos o a los que llevan un proceso con el Señor, yo soy más que ellos y los voy a pisotear. Ay, no, es que usted no se me acerque, no me hable, no, hable allá, no. Usted no es digno de que se acerque a mí. Eso es lo que sucede, mis amados hermanos, cuando se alcanza mucho conocimiento sin fe. Una actitud de prepotencia, de arrogancia y de orgullo espiritual y de rechazo a muchas personas. Los fariseos no hacían eso, mis hermanos. ¿Qué le dijeron al Señor Jesús cuando él estaba comiendo con supuestos publicanos y pecadores? ¿Qué le dijeron? Este come con publicanos y pecadores. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? El Señor, ¿sabe qué le respondió? Los sanos no necesitan del médico, sino los enfermos, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando vinieron y juzgaron a la mujer adúltera, ¿qué les dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque mucho conocimiento tenían de la ley, tanto que la cogieron y se la presentaron al Señor y le preguntaron, ¿tú qué dices? Porque la ley de Moisés dice, le citaron al Señor, que el que fuera sorprendido en adulterio tiene que morir apedreado. Y el Señor no respondió, quedó en silencio y les dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y después, cuando quedó sola la mujer con el Señor, les dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Ah, bueno, vete, pero no peques más. Entonces el Señor tenía ese equilibrio, que conocía, pero el conocimiento iba acompañado de una fe, mis amados hermanos, con obras de misericordia y amor, de compasión y de paciencia y de soportar. Porque eso es la fe, mis hermanos. La fe se demuestra por medio de esas cosas, de esas actitudes. Pero cuando hace falta la fe y hay mucho conocimiento, las actitudes se pierden. El Señor les dijo en Mateo 23, 23, les dijo a los fariseos, oh fariseos hipócritas que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejad lo más importante, la misericordia, la justicia y la fe. O sea, cumplían tantas cosas, mis hermanos, por el conocimiento. Cumplían los diezmos, cumplían las ofrendas, cumplían los ayunos, cumplían los domingos, cumplían sus devocionales, pero no en la actitud. Entonces no tenían fe. No había una actitud correcta, mis amados hermanos. Y el Señor reprochó duramente
precisamente esto, mis hermanos. El mismo Satanás también cayó de la presencia del Señor por lo mismo, porque se creyó ser igual que Dios. Cuando nosotros nos llenamos de mucho conocimiento, ya creemos que somos el Señor Jesucristo caminando, el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, caminando en la tierra. Y no es así. Antes el conocimiento, cuando acompaña con la fe, nos debe llevar a la humildad, a la rendición aún más a Dios. El Señor dice, el que quiera ser el mayor, hágase servidor de los demás. A conocer mucho, sí, en el servicio y todo, pero en entrega a los demás. Aplicar la fe, mis amados hermanos, de lo que conocemos, es muy importante para que no caigamos en las doctrinas distorsionadas, ni mucho menos en el orgullo, en la arrogancia, en la prepotencia, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude y nos guarde el corazón de llenarnos y alimentarnos en conocimiento, que sí es importante porque por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, pero que también le añadamos al conocimiento, dijo el apóstol Pedro, fe, virtud, amor, paciencia, dominio propio. Entonces es un añadir, es una obra completa y el Señor va haciendo la obra completa en su congregación. Pero es necesario, mis amados hermanos, congregarnos para la madurez espiritual correctamente, creciendo en el conocimiento y creciendo en la fe del Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orarle al Señor. Y mientras mis hermanos, mi hermana Fanet, mi hermano Yesid,